que es R3, es de las grandes. Venga, vamos a escucharte. Muchas gracias, doctora. Y cualquier cosa, pues me va interrumpiendo y trataré de explicarlo lo más fácil posible. Bueno, muy bien, compañeros. A mí me tocó hablar sobre el tema de oftalmoplegias, apraxias y parálisis. Ok, tenemos que principalmente saber que las oftalmoplegias y las apraxias oculomotoras son trastornos del movimiento ocular que afectan la ejecución voluntaria de los movimientos oculares. ¿Ok? Aunque ambos pueden manifestarse con limitaciones en los movimientos oculares, van a diferir mucho en su fisiopatología, en su localización anatómica y en sus causas. Para esto es importante saber qué es una apraxia y qué es una oftalmoplegia. ¿Ok? Aquí puse las diferencias de cada una de ellas. La apraxia es la disociación entre hacer un movimiento y la ejecución motora. Es el movimiento inadecuado a pesar de tener un tono y una fuerza muscular, y esta se puede obtener por mecanismos reflejos. La oftalmoplegia es una interrupción en circuitos integradores y hay una falla del movimiento que no corresponde a un estrabismo. Yo le entiendo así que en la oftalmoplegia el paciente no puede mover el ojo porque hay una lesión estructural o muscular, y en la apraxia el paciente no sabe cómo iniciar el movimiento, aunque el ojo físicamente se encuentra pues sano y se puede mover. Muy bien. El término oftalmoplegia principalmente se refiere a una parálisis o alguna debilidad de uno o más de los músculos extraoculares, y esta se va a clasificar según su etiología o su distribución. Tenemos, por ejemplo, aquí que se divide en su clasificación anatómica, principalmente la supranuclear, que esta va a ser una lesión en las vías corticales o del tronco que controlan los movimientos voluntarios, y esta va a tener los reflejos preservados. La nuclear va a haber un daño en los núcleos del tercero, del cuarto y del sexto par en mesencéfalo o de la protuberancia. El internuclear, hay una lesión en el fascículo longitudinal medial, el ojo ipsilateral no aduce y el contralateral va a mostrar nistagmo. El infranuclear va a haber una afectación de nervios periféricos o de músculos extraoculares, y en la miopática vamos a encontrar que va a haber una limitación progresiva bilateral y ptosis. En un momento pues vamos a explicar cada una de ellas un poquito más extendido. Y Shaba, déjame tantito esta diapo porque Claro. me gustó que les hayas explicado dónde van a estar todas las lesiones. Ahora, quisiera que tuvieran en mente que eso está muy bien redactado en el sentido semántico de la palabra. Y luego, la diferencia muy grande a nivel mundial es parálisis, es la falta de acción muscular por un daño de un nervio, ¿verdad? Oftalmoplegia, los músculos están sanos, los nervios están sanos y lo que no puede funcionar son los integradores de movimiento. Eso ya como una expresión estrabológica. Entonces, fíjense cómo ella les pone dónde están las lesiones de cualquier falla de movimiento, está muy bien. Y luego ustedes corrijan a nivel cerebral cuando ustedes ya como médicos o en el examen del consejo, lo que sea. Parálisis se refiere a la acción muscular de un daño nervioso. Oftalmoplegia no tiene nada que ver con eso y se refiere a la falla de movimiento por los integradores. Los músculos estarían sanos, sí tienen tono muscular y los nervios no están afectados. Es un poquito ya para aclarar por qué se usa ya como un término general oftalmoplegia solo para eso. ¿Sí? Ok, continúa, corazón. Muchas gracias, doctora. Y bueno, para este tipo de problemas que vamos a presentar, principalmente es importante basarnos en la exploración clínica para poder hacer un diagnóstico. Vamos a hacer también prueba de deducciones y prueba de versiones. Vamos a tener también que observar el tipo de nistagmo que esté presentando el paciente y también llegar a hacer pruebas vestibulares. Es importante también que tengamos en cuenta que podemos tener estudios de imagen como resonancia magnética para poder ver en dónde se encuentra la lesión, y la electromiografía también se puede llegar a utilizar, y también estudios genéticos. Depende si se encuentran sospechas de causas mitocondriales o miogénicas. Para el tratamiento es importante saber la etiología de este tipo
de enfermedad, principalmente puede ser vascular, inflamatoria y mitocondrial o también por algún tipo de estrabismo. Entonces, en dado caso, si es algo vascular, pues vamos a tener que controlar el factor de riesgo y pues algún tipo de tratamiento, ¿no? Inflamatorio, pues iniciar con corticoides, mitocondrial, manejo sintomático o algún tipo de suplemento, y estrabismo, pues decía que se puede llegar a utilizar algún tipo como de prisma o cirugía refractiva. Muy bien, tenemos ahora el tema de apraxias oculomotoras, un poquito más específico. Hay que saber que, como ya comentamos, la apraxia oculomotora representa una alteración en la programación motora de las sacadas oculares voluntarias, ¿ok? O sea, el paciente comprende la orden, conserva la función, pero no logra poder iniciar el movimiento. Hay que recordar que los campos oculares frontales van a generar la intención del movimiento y los parietales van a coordinar como la atención visual. Los colículos superiores van a ejecutar la función motora y el fascículo longitudinal medial va a transmitir esa señal hacia los núcleos del tercer nervio y del sexto. Este tipo de lesiones nos van a llegar a causar pues una apraxia. ¿Ok? Aquí tenemos dos principales tipos de apraxia, que es la apraxia congénita, que esta va a ser por alguna disgenesia en el cuerpo calloso, y la apraxia adquirida va a ser por una lesión bilateral, cortical o mesencefálica. Ahorita voy a hablar de cada una de ellas. Tenemos principalmente la apraxia tipo Cogan, que es una apraxia oculomotora congénita. Esta, pues como también lo comenté previamente, es una agenesia del cuerpo calloso y también puede ser por una hipoplasia del vermis cerebeloso o síndrome de Joubert. Hay que tener claro que este tipo de apraxia es caracterizada por la dificultad para iniciar sacadas horizontales. Desde el nacimiento o la infancia, como su nombre lo dice, congénita, los pacientes van a empezar a compensar con los movimientos de la mirada. El seguimiento se va a conservar y los reflejos oculovestibulares van a permanecer intactos. El tratamiento de este tipo de apraxia decía que consiste solamente en la rehabilitación visual y educación del paciente y seguimiento por neuro. Aquí, este es un video de cómo el niño comienza a realizar movimientos compensatorios con su cabeza hacia el objetivo para poder arrastrar la mirada hacia la dirección deseada, ¿no? Sí, Ada. Adelante ahí un poquito y pues es como podemos darnos cuenta que tiene una sacada horizontal ausente. Y tenemos también la apraxia adquirida. Principalmente esta va a ocurrir tras lesiones bilaterales de las áreas frontales o parietales del mesencéfalo dorsal. Esta se va a dar principalmente pues, posterior a algún trauma, algún infarto o degeneración cortical. El paciente va a tener la preservación de reflejos oculovestibulares, pero no puede realizar pues este tipo de sacadas voluntarias. Y ahora vamos a hablar sobre las parálisis supranucleares e internucleares. Muy bien, las parálisis supranucleares e internucleares van a ser trastornos también que afectan la coordinación y control del movimiento ocular, resultantes de las lesiones. En diferentes áreas del sistema nervioso central afectan la capacidad de realizar movimientos oculares coordinados, conjugados o sacádicos, interfiriendo en la visión y en la estabilidad del campo visual. Ahorita vamos a explicar las supranucleares y las internucleares. Entonces, las supranucleares, estas principalmente van a ser provocadas por lesiones localizadas entre la corteza cerebral y los núcleos oculomotores. El control supranuclear de la mirada actúa coordinando diferentes grupos de músculos para tener el sistema sacádico, que hay que recordar que este va a mantener la fijación, el centro de la fijación, que es principalmente para perseguir un objeto con la mirada, el sistema de seguimiento para perseguir este objeto ya captado, el sistema de emergencia para poder tener la capacidad de seguir un objeto, ya sea que si se acerca o se aleja de nosotros, el sistema vestíbulo ocular, que va a mantener los ojos estabilizados en espacio, y el sistema optoquinético, que es cuando se encuentra estabilizado, pero ya cuando tenemos esto en movimiento.
Y vamos a hablar sobre la parálisis de la mirada. Esta se va a definir principalmente como la incapacidad de mover los ojos en una dirección por movimientos sacádicos, de seguimientos o de ambos. Hay que recordar que la parálisis de la mirada puede ser de dos diferentes tipos, puede ser horizontal o vertical. Una parálisis de la mirada horizontal nos la puede dar una paresia sacádica, una apraxia oculomotora congénita, una oftalmoplegia internuclear y paresias de persecución. Y vertical nos la da principalmente el síndrome de Parinaud y parálisis supranuclear progresiva. Y vamos a hablar alguna de ellas. En la parálisis de la mirada vertical, vamos a hablar sobre el síndrome de Parinaud, ¿ok? Este también es llamado síndrome mesencefálico dorsal o síndrome de Corbett-Salus-Elching, que no sé si lo pronuncié bien. Creo que ya no te escucho. ¿Ustedes sí escuchan? Bueno, No, como que se trabó. A lo mejor tienes que quitar tu video a ver Está si tu trabado. internet está un poco inestable. Si tú nos oyes, a ver si quieres quitar tu video y te quedas solo con la voz. Sí, sigues trabadita. Sí, creo que le falló el internet, doctora. Sí. es, ¿ok? No, Les- seguimos sin escucharte. No sé si quieras apagar tu video y quedarte solo con la voz por aprovechar la calidad de tu internet. Ok, ella está hablando ahorita de la parálisis de la mirada de elevación, pero por favor falta una palabra, voluntaria. Es una parálisis de la mirada voluntaria de elevación, que es el síndrome de Parinó. El síndrome de Parinó es una lesión a nivel de la comisura posterior en el mesencéfalo. Entonces recuerden que el circuito córtico espinal va a bajar desde el deseo del movimiento de los ojos, que lo vimos en la primera clase, y esa orden de movimiento va a bajar y va a llegar primero al mesencéfalo pasando por el colículo superior y antes de llegar a los nervios oculomotores, que en este caso serían el tercero y el cuarto, pasan por las vías posteriores comisurales, por el tectum comisural del mesencéfalo antes de irse hacia adelante. De manera que cuando están pasando por la comisura posterior, que están los tubérculos cuadrigéminos posteriores, ahí hay una interrupción. Generalmente es un pinealoma, es lo más común, pero también puede ser una hidrocefalia que esté afectando el tercer ventrículo, un neurocisticerco porque esté comprimiendo el tercer ventrículo, cualquier cosa a esa altura que lesione la comisura posterior, interrumpe la llegada al primer nervio, al primer núcleo. ¿Se acuerdan? El NIR del fascículo longitudinal medial, núcleo intersticial rostral del fascículo longitudinal medial, antes de la llegada al tercer nervio. De manera que ya no llega. Entonces ustedes le piden al niño, a la persona, mira para arriba, intenta hacerlo, de hecho se retraen los párpados y el paciente no puede. Pero no hay estrabismo ni los ojos se van para abajo, ¿de acuerdo? Porque los nervios no están dañados y porque los músculos no están dañados, tienen tono nervioso. Los ojos no están desviados, están derechitos. Ustedes le piden al paciente que vea hacia arriba y no puede. Empieza a hacer un intento y hace que los ojos se hundan, que eso le llaman nistagmo retráctil, y también eleva los párpados, que eso le llaman signo de Collier, y puede haber parino de elevación y parino de depresión, que entonces si ustedes revisan cómo está la depresión, le dicen al paciente, mira para abajo y tampoco puede. Puede haber uno, el otro o ambos. Automáticamente, si ustedes dicen, ok, entonces esto va bilateral porque está abarcando ambas vías, pero ¿podría ir a un solo lado? Sí,
Si se salva de la comisura posterior y se acerca la lesión solamente a uno de los núcleos del NIR, entonces tendríamos la mitad de un parinó. Y eso se llama parálisis monocular de elevación. Esa parálisis monocular hace que entonces a lo mejor ustedes le dicen vea para arriba, este ojo sí sube y este ojo se queda. ¿Ok? ¿Por qué sé que no es una parálisis de tercer nervio? Porque no hay hipotropia. O sea que en una oftalmoplegia lo que ustedes van a reconocerla es que no hay estrabismo. ¿Por qué? No olviden, las fuerzas de los músculos están íntegras. Lo que no llegó fue el comando de elevación. En este caso, no llegó la orden a uno de los ojos o a los dos. A los dos, parinó. A uno de los ojos, parálisis monocular de elevación. Cuando un ojo no sube, este sube y este se queda en medio, y no hay hipotropia, no se confundan y no pueden decir es una parálisis de tercer nervio. Si hubiera parálisis de la rama superior del tercero, tiene que haber hipotropia. ¿De acuerdo? Ahora, cuando estamos viendo que el ojo no sube, ¿qué le van a operar? Nada, simplemente no eleva. Doctora, perdone, no sé qué pasó con mi internet, lo siento. Pero ya pudiste, ¿verdad? Sí, ya está. Les está avanzando un poquito lo de Parinó, ya les dije dónde está, ya les dije más o menos cómo se manifiesta y les estaba por decir que entonces uno de los graves errores cuando un ojo no eleva y estamos ante la mitad de un Parinó es que ustedes le digan parálisis doble de elevadores. Ya vimos dónde están los subnúcleos de los elevadores y es imposible, o díganme cómo va a afectarse el recto superior de un lado y el oblicuo inferior del otro a nivel del tallo. Entonces, tengan cuidado en eso, pero sí lo van a encontrar en los libros. Ustedes deben tener más claridad de pensamiento. Obviamente, un parinó puede tener una lesión y alcanzar la lesión a los núcleos del tercero. Ah, bueno. Entonces, ustedes podrán discernir cuánto tiene el paciente la falla de elevación, cuánto es por el parinó y cuánto tiene de hipotropia, y eso sería lo correspondiente a la lesión del tercero, porque pueden estar mezclados. La lesión de un parinó con tercero, pues lo describió Pierre de Séligny. No tienen que saberse eso, pero sí tienen que saber que ustedes pueden tener la capacidad de saber cuánto tiene de parinó un paciente y cuánto de tercero continúa, corazón. Muchas gracias, doctora. Bueno, entonces hay que recordar que la lesión principal, bueno, la doctora ya les dijo en dónde se encuentra, en el MIR, y vamos a tener una lesión de ahí al resto de los movimientos voluntarios. Entonces, este tipo de, este síndrome principalmente se encuentra por pinealomas, hidrocefalia o hemorragias talámicas. Hay que recordar que los pinealomas son tumores en la epífisis o en la glándula pineal que van a comprimir la comisura blanca posterior. Va a haber alteración de la mirada hacia arriba, principalmente. En la hidrocefalia, esta va a dilatar el tercer ventrículo a nivel del receso suprapineal. Vamos a tener ahí signos de sol naciente, vamos a tener también hemorragias que pueden ser uni o bilaterales que van a comprometer la vía o actúan por efecto de masa. Otras causas pueden ser esclerosis múltiple, malformaciones arteriovenosas, traumatismos, entre otras. La clínica que vamos a presentar en este tipo de pacientes es una parálisis de la mirada voluntaria de elevación, o sea, pues la dificultad de la visión hacia arriba. Vamos a encontrar también en este tipo de pacientes nistagmo rotatorio. Vamos a llegar a ver también retracción del párpado, alteraciones en la pupila, y también es común encontrar en estos pacientes papiledema. Aquí este es un video en el cual tenemos a un paciente que le estamos explorando las posiciones de la mirada, que a la hora de estar en supraversión hay una dificultad y hacia abajo pues el paciente no presenta este problema. Y también vamos a ver un nistagmo de manera rotatoria. Bueno, vamos a pasar a la parálisis monocular de elevación. Este es una mitad del síndrome de Parinov.
La parálisis monocular de elevación, se va a caracterizar principalmente por la imposibilidad de poder elevar un ojo tanto en aducción como en abducción. Hay que recordar que el movimiento de elevación depende de la acción sinérgica, pues del recto superior y del oblicuo inferior. Ambos van a estar inervados, pues ya sabemos, por el tercer par. Las fibras de la mirada vertical se van a originar en el mesencéfalo y una lesión unilateral de este tipo de estructuras o del fascículo del recto superior puede llegar a generar este tipo de parálisis de elevación monocular. Usualmente la etiología va a ser por lesiones supranucleares, puede ser una lesión en el tercer par y una lesión infranuclear del nervio del recto superior. Clínicamente, aquí vamos a ver que el paciente comienza a tener limitación completa de la elevación de un ojo en todas las posiciones. Vamos a ver también ptosis y ocasional anisocoria. Pues va a ser en el ojito derecho principalmente. Ok, pero entonces ahí ya tenemos un tercero. Si tú en este paciente, en la foto de en medio, tiene una hipotropia, ya no tenemos una parálisis monocular de elevación voluntaria como oftalmoplegia, ya tenemos una lesión del tercero, que es cuando tú dices está afectado algún fascículo o subnúcleo del tercer nervio. Ok, Si no hay hipotropia y si solamente es una parálisis monocular de elevación voluntaria, es una oftalmoplegia y solamente es la interrupción de la llegada del comando de elevación sin ninguna lesión del tercero, ¿ok? ok, perfectísimo, doc. Y vamos a hablar sobre el síndrome de Foville. Este síndrome es una lesión localizada en la protuberancia dorsal caudal que compromete el núcleo del sexto nervio, el fascículo longitudinal medial y las fibras del séptimo nervio. ¿Ok? Es importante saber que vamos a encontrar en este tipo de pacientes una parálisis de la mirada horizontal ipsilateral. Vamos a tener una parálisis facial periférica del mismo lado y una hemiparesia contralateral. Es importante saber que el paciente no puede mirar hacia el lado de la lesión, la mirada se va a desviar hacia el lado contrario. En este síndrome puede ser secundario a algún infarto pontino, puede ser también por oclusión de las arterias basilares y también se puede llegar a encontrar en pacientes con esclerosis múltiple. Y decía que el tratamiento es etiológico y rehabilitador principalmente. Ahora vamos a hablar sobre el síndrome de 1,5. ¿Ok? En este síndrome vamos a encontrar una parálisis de la mirada horizontal ipsilateral y una oftalmoplegia internuclear, o sea, creando el medio, que es cuando ya se crea el síndrome de 1,5, o sea, es oftalmoplegia anterior y Foville, por lo que yo entendí, doctora. No sé si estoy bien. Sí, es correcto. Como ahorita vas a mencionarles la oftalmoplegia anterior, que es la interrupción del fascículo longitudinal, ¿Ah? más todos los elementos que hacen voltear la mirada horizontal, que es el fobil, por eso se llama síndrome de uno medio, porque un ojo queda sin moverse para ningún lado y solo se mueve la mitad del otro ojo. En tu foto, Así es. en tu foto, por ejemplo, a la derecha, este es Es la imposibilidad para poderlo mover. exactamente, y a la izquierda, el ojo derecho no entra y el ojo izquierdo es el único que abduce. Así Entonces es. la gente podría decir, mire doctora, se le va el ojo para afuera. No, es lo único que le queda de movimiento, ¿verdad? Ujú. El derecho Sí, está paralizado, uno, y el izquierdo se mueve la mitad. Por eso es ok. 1,5. medio. Suma de una oftalmoplegia anterior, que en este caso la tienes en el ojo derecho, más un fobil, que en este caso afecta a los dos ojos, a la derecha. Súper. Ujú. También decía que si este síndrome compromete el séptimo nervio ipsilateral, ya se llama 8,5. Así es. Muy bien. Ahora vamos a hablar sobre el skew deviation. Es una desviación oblicua, principalmente vertical supranuclear, secundaria a un desequilibrio del tono vestíbulo ocular. Hay que recordar que el sistema otolítico envía información al núcleo intersticial de Cajal y a los núcleos oculomotores. Una lesión ahí pues va a crear un desequilibrio entre los músculos verticales, generando pues una desviación de un ojo
y así creando también una torsión ocular. Es importante saber que pues aquí la lesión principal pues es en los semicírculos anterior o posterior, y por eso es tan importante que evaluemos a este tipo de pacientes con la inclinación de la cabeza para poder hacer una valoración. Lo que vamos a encontrar principalmente es una hipertropia de un ojo sin un patrón muscular típico, va a haber una torsión ocular y desviación. Esta se dice que se diferencia de la parálisis del cuarto nervio por la ausencia de patrón del torsional clásico. Y ahora vamos a hablar de la oftalmoplegia internuclear. Bueno, aquí tenemos una imagen que muestra un poquito la vía de coordinación de los movimientos oculares horizontales y cómo se ve afectado pues, en la oftalmoplegia internuclear. La X que tenemos ahí va a representar una lesión en el fascículo longitudinal medial. Es importante saber que los campos frontales oculares van a estar ubicados pues, en la corteza frontal, ¿no? Que es ahí donde se ve como el colorcito azul. Ahí van a iniciar los movimientos oculares horizontales. El campo ocular frontal derecho va a mover la mirada hacia la izquierda y viceversa. Ahí como se ve como en esa línea un poquito moradita. Cada campo frontal va a enviar una señal descendente hacia la formación reticular pontina contralateral. La formación reticular pontina va a actuar como el centro de la mirada horizontal en el puente. Este va a recibir el orden que viene desde arriba del campo visual frontal contralateral y va a activar el núcleo del sexto nervio craneal del mismo lado. El núcleo del sexto tiene dos salidas, principalmente una fibra directa hacia el músculo recto lateral y una fibra cruzada por el fascículo longitudinal medial hacia el núcleo del tercer nervio contralateral para poder activar el recto medial, o sea, poder crear la aducción. Así vamos a lograr que ambos ojos se muevan de manera conjugada hacia el mismo lado cuando queremos voltear. El fascículo longitudinal medial va a conectar al núcleo del sexto nervio del lado con el núcleo del tercer nervio del lado opuesto. Una lesión en este fascículo derecho va a impedir que el ojo derecho reciba la misma señal para poder aducir durante cuando miremos hacia el lado izquierdo. Entonces el núcleo del tercer nervio, localizado en el mesencéfalo, va a controlar el músculo recto medial responsable de mover el ojo hacia adentro, o sea, hacia la aducción. Bueno, aquí más o menos en la imagen que se ve aquí de la mirada hacia la izquierda, que están ahí los ojitos, vamos a ver cómo el ojo izquierdo, que está normal, va a abducir sin ningún problema, y el ojo derecho, es el que va a estar lesionado, no puede aducir, es lo que pasa principalmente. Y cuando miramos hacia la derecha, ambos ojos se mueven normalmente porque el fascículo longitudinal medial pues está intacto, o sea, no hay ningún problema. En pocas palabras, pues hay que recordar que la oftalmoplegia internuclear es en donde existe una lesión en el fascículo longitudinal medial. O sea, eso es lo que básicamente está más fácil entenderle. Y así hay que saber que lo puedes llegar a diferenciar de un tercero por la convergencia. No sé si estoy bien, Doc. No solo porque la convergencia está conservada, sino porque además no hay estrabismo. Al frente tienen que estar los ojos derechos. En orto, ¿verdad? Exacto. Y cuando le pides al paciente que mire hacia un lado, pues el ojo que tiene que entrar a aducir no lo logra y dices, ah, es una oftalmoplegia anterior, no es una parálisis del recto medial. ¿Por qué? Porque no hay exotropia. ¿Ok? Está derechito. Sigue. Perfecto, gracias. Recuerde que se llama oftalmoplegia anterior, Muy bien, internuclear anterior. súper. Y bueno, pues otra vez se caracteriza por una paresia en aducción ipsilateral acompañada de nistagmo, contralateral en las versiones, estando no conservada pues, la convergencia. Puede ser monocular o puede ser binocular. Monocular en paciente adulto puede ser por un EBC y binocular en paciente joven por esclerosis múltiple. En esta imagen que aquí tenemos,
Vemos a un paciente, pues como comenta la doctora, en posición primaria no hay ninguna alteración. La mirada está en ortoposición y cuando se le pide que mueva los ojitos hacia levoversión, vemos que el ojito derecho pues no puede aducir. Este es un video en el que muestra que la pacientita se le pide que mueva sus ojos. Vemos que va a haber ahí un daño en donde la paciente no puede aducir y finalmente vamos a encontrar nistagmo. Ese video está muy bonito porque como ven es una oftalmoplegia anterior doble, un poco asimétrica, y ya les va a decir su compañera que la oftalmoplegia doble se llama Webino, entonces es típico de la esclerosis múltiple. Perfecto. Ah, perdón, y quiero que vean que no hay exotropia. El Webino no tiene exotropia, ¿ok? Otra cosa es que además tenga exotropia porque también tenga lesionados los terceros. Y nuevamente es lo que les digo, entonces ustedes ahí sabrán cuánta esa exotropia corresponde a lesión del tercero y cuánto falla de movimiento corresponde a la oftalmoplegia anterior. Gracias, doctora. Bueno, tenemos también otro tipo de síndromes que van a ser síndrome también del 1,5, ya lo explicamos, síndrome de mitad y mitad, oftalmoplegia internuclear bilateral, el Webino, oftalmoplegia internuclear de ojos saltones. El Webino principalmente pues es una exotropia en posición primaria bilateral y pérdida de convergencia, y también vamos a tener un déficit de la mirada vertical. También tenemos la exotropia pontina paralítica, exotropia pontina no paralítica, síndrome del 7,5 y síndrome de 8,5. Hay que recordar que es aquí lo principal que tenemos que ver cuando tengamos un paciente, pues es valorar la clínica, checar en el paciente el tipo de nistagmo que tiene, que es un nistagmo contralateral, va a haber una dificultad del movimiento horizontal y diplopia. Otras causas que también podemos encontrar van a ser tumores, hemorragias, hematomas, vasculitis, trauma, infecciones, enfermedades neurodegenerativas, entre otras. El diagnóstico, pues también es clínico, recordar también explorar muy bien los músculos extraoculares, estudios de imagen, resonancia magnética. También podemos llegar a utilizar potenciales evocados visuales, exámenes de líquido cefalorraquídeo. El tratamiento, pues principal es checar la causa subyacente, también llegar a dar corticoides y anticoagulantes. Decía mucho que el pronóstico depende mucho de la causa que sea este tipo de síndromes y decía que era más favorable en infartos un poquito pequeños y en esclerosis múltiples tratados tempranamente. Y eso es todo de mi parte. No sé, doctora, ¿qué más quisiera usted agregar o...? Sí, muy bien. Gracias, Dishaba. ¿Puedes quitar un poquito tu... Claro que sí. ¿no? Gracias a usted, doctora. A ver, déjenme ver si yo puedo compartir tantito, solo para ver algunos videos. Miren, este niño, miren, fíjense, cuando ve para arriba y este como lo estamos explorando. Ahí está el nistagmo retráctil en el ojo derecho, en los dos ojitos, y como ven, ese chico tiene parinó de elevación y de depresión. Y aquí tienen una parálisis monocular de elevación en este otro chico que el ojo izquierdo no se mueve para arriba. Vean que nace sin orejas, o sea, los tractos están mal formados, pero no hay hipotropia al frente. O sea, ahí tienen un parinó y la mitad de un parinó. Aquí es donde estaba la comisura, ¿ven? Vienen de los colículos, viene el influjo de movimiento por la comisura. Antes de llegar a los terceros y antes de llegar al NIR, la lesión es esta. Y como está atrás del ventrículo, pues por eso se llama comisura posterior. Aquí tienen, en este caso, este señor, vean que para la derecha mueve bien y para la izquierda este ojo se queda sin movimiento. Eso es una oftalmoplegia anterior. Ya les dijo muy bien su compañera la interrupción en el fascículo y aquí tienen una doble. Es un huevino en el intento de mover a la derecha y a la izquierda.
la aducción está defectuosa. Ahí no entra el ojo izquierdo bien y ahí no entra el ojo derecho bien. Eso es un huevino y es típico de la esclerosis múltiple. Aquí estamos viendo un fobil. Vean cómo le cuesta mucho mover los ojos a la derecha, hace 1000 intentos. Ahí está el muñequito como a la izquierda mueve bien y cuando viene de la izquierda a la derecha se queda paralizado. Eso es un fobil. Entonces está la interrupción en los subnúcleos de comunicación que no llegan al sexto nervio. Como la zona afecta la vía espinotalámica, córtico espinal, va a haber hemiparesia y va a haber parálisis facial. Aquí tienen, miren, esta chica a la derecha no mueve ningún ojo y a la izquierda tiene una oftalmoplegia anterior en el ojo derecho. Entonces tenemos un 1,5. Curiosamente no eleva y no deprime. O sea, tenemos un parinó de elevación y de depresión. Y los ojos están prácticamente derechos. Entonces tenemos un 1,5 con parinó. Esta chica, muchos años después, muchos, como 10 años después, pudimos saber que era un neurolupus. Y vean que estamos haciendo reflejo de Bell y sí eleva los ojos. ¿Se fijan? El parinó, recuerden que es una oftalmoplegia voluntaria. Aquí vemos al señor otra vez con una parálisis facial. Vemos que a la derecha no mueve los ojos, fobil. A la izquierda solamente abduce el ojo izquierdo. Ahora lo van a ver. Y tenemos una oftalmoplegia anterior. Entonces tenemos un 1,5 más parálisis facial más 7, 8,5. Es importante conocerlo porque al agregarse el facial y ser una lesión tan baja, estamos ante una alerta vértebro-basilar. Este señor estaba en la terapia intensiva, obvio por un EBC. Es un 8,5. ¿Ok? Y aquí quiero que vean este skew. Miren, miren. Vamos a empezar a la chica como está derecha con una exo pequeña. Le pido solamente que baje la cabeza, como dijimos, sí. Al decir sí, el ojo se va para abajo. Y al reflejo vestibular izquierdo, ya dijimos que lo más común es la lesión de los semicírculos anteriores con dominio de los posteriores. ¿Para dónde se va a ir el ojo? Para abajo. Ahí está. Ojo izquierdo abajo. Ahora, hacia el lado derecho, el ojo derecho que estaba arriba, le pedimos que incline la cabeza y poco a poco el ojo se va ahora para abajo. Miren que no es magia. Es dominancia de los semicírculos posteriores, que ustedes ya se acuerdan a qué músculos van, y que si no revisamos el sistema vestibular, no veríamos el skew deviation. Yo no quiero que nunca piensen que el skew deviation se puede confundir con una parálisis de cuarto nervio. Claro que no. Esto, cuando el ojo, ustedes revisan el ojo que está en hipotropia, lo que vamos a ver es esto, miren. Vamos a ver esto y vamos a ver en el ojo en hipotropia. Esta es la foto del ojo de este señor en hipotropia. Vamos a ver una exciclorrotación. En cambio, en la parálisis de cuarto nervio, esta exciclorrotación la van a ver en el ojo en hipertropia. Es gran diferencia, ¿va? Y la skew con la tortícolis que hacen los pacientes más la exciclorrotación del ojo en hipotropia nos va a dar esto que se llama ocular tilt reaction. Recuerden que la inclinación de estos chicos de la cabeza no es como la parálisis de cuarto nervio así, sino lo que hacen es mover la cabeza a un lado para buscar otra sensación gravitacional del sistema vestibular porque han perdido, se ha dañado el fenómeno gravitacional. Y aquí ven ustedes cómo de los semicírculos van a entrar a los comandos del núcleo vestibular medial y del prepósito hipoglossi y va a llegar ya todo dañado a los sistemas del recto superior y del oblicuo inferior, ¿se acuerdan? Del semicírculo anterior que coordina recto superior y oblicuo inferior y que al estar dañado va a haber dominancia de los contrarios, oblicuo superior y recto inferior con depresión de los ojos que ya lo vieron ustedes. Eso es un skew deviation. ¿Qué más tengo para enseñarles? Ah, no, esto ya son las parálisis que ya vimos ayer. Recordarlos, el subnúcleo del recto superior es el único cruzado
y en cambio el oblicuo inferior pues está por acá, ¿no? Bueno, como está el esquema de los terceros y como les dijo Alexa ayer, ¿no? Cuando está afectado el núcleo rojo, ya no se van a olvidar por los zapatos rojos del Papa Benedictino, ¿no? El síndrome de Benedict. Ok, bueno, todo lo que pueda a la derecha. Esto lo voy a quitar ya porque no es el tema. Quiero enseñarles la praxia de Kogan, que el video de su compañera era muy bueno. Miren, ahí está. Esta chica le estoy pidiendo que voltee, que siga un objeto y no puede. Y lo que hace es que mueve la cabeza, ¿ok? Esa es una praxia de Kogan. No tiene nada que ver con los músculos, no puede mover porque la coordinación del movimiento está dañada. Y aquí vamos a ver una apraxia sacádica en donde tenemos un imán pixé y vean que cuando le pido que voltee, el movimiento sacádico está malo y tiene que cabecear, pero el peor es el vertical. Entonces vean ustedes que le pido que vea hacia arriba. Ahí estamos pidiéndole que vea hacia arriba y hacia abajo y lo que va a hacer Alicia es mover la cabeza como si se le cayera o la subiera para tratar de ver arriba y abajo porque está paralizado el movimiento vertical. Eso no es no es un parinó, es una apraxia de movimiento. El Niemann-Pick es una enfermedad de cúmulo de colesterol en el cerebro. Ok, listo. Era lo que quería enseñarles, dejar de compartir algunos videos donde los puedan ver más claro. Ok, chicos, fíjense, qué bonita clase. Hoy, a partir de hoy, todos le entienden a lo que es una oftalmoplegia anterior, doble oftalmoplegia anterior huevino, oftalmoplegia anterior más fobil, parálisis de la mirada conjugada horizontal, 1,5. Se le suma una parálisis facial, 8,5. Lesiones mesencefálicas, el número 1, parinó, la mitad de un parinó, parálisis monocular de elevación voluntaria, y ya, pónganlos por ahí en su tallo que tienen dibujadito, mesencéfalo, pónganle dónde está el parinó, dónde la oftalmoplegia anterior junto a un NIR, perdón, la parálisis monocular de elevación junto a un NIR, se salen de mesencéfalo, se pueden ir a puente y en el puente ponen fobil en donde están los núcleos del paraducens antes de llegar al sexto nervio y en el fascículo longitudinal una oftalmoplegia anterior, doble fascículo longitudinal, doble oftalmoplegia anterior huevino. Está bien fácil, díganme si no, o sea, para todos, estuvo bien fácil. Bueno, muy bien, felicidades a su compañera, lo hizo muy bien, les hizo un resumen súper padre, cortito de la neurología que les daba mucho miedo. Y ahora vamos a escuchar el siguiente tema y al final nos quedan unos minutitos para preguntas. Entonces, vamos a oír a Luisa, que nos va a hablar de discapacidad visocerebral, un tema bien bonito también. Y luego les escucho sus inquietudes. Oigan, nistagmo, recuerden que no va con U. En español es nistagmo y acaba en no. En inglés es nistagmus, pero en español es nistagmo. ¿Ok? Bueno, te escuchamos.